Muy bien, hermanos, vamos a continuar con nuestra última clase. Es la última clase, ¿no? Y vamos a tocar un tema realmente importante, pero a la vez sensible, muchas veces doloroso. No doloroso por lo que Dios nos manda, no es que Dios como Abraham nos manda a tomar a nuestros hijos y sacrificarlos en el monte, sino que lo doloroso es que el hecho de no cumplir con el mandamiento de Dios, eso trae consecuencias para nosotros, la familia, el diseño de Dios y al final también para nuestros hijos. Pablo escribe en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 4, y hablando a los padres, tanto el varón como la mujer, dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Creo que el simple hecho de pensar en este versículo tenemos suficientes razones para, ponernos a meditar, a examinar cuánto de esta verdad tan simple en este versículo es una realidad en nuestra vida, sobre todo en aquellos que tenemos la bendición de ser padres. Y así como Dios ha bendecido al hombre y le ha dado la honra de llevar su imagen, de representarlo en su liderazgo, en el cuidado de su casa, en su relación con su esposa. De la misma manera veíamos cómo la mujer es, desde otro lugar, desde otra perspectiva, también un reflejo de la gloria de Dios y también es una honra y un reconocimiento que Dios hace. El hecho de centrarnos ahora en los padres, en la paternidad, involucra a los dos y al final siempre el propósito es el mismo, que los padres en el desarrollo de su paternidad, en el cuidado de sus hijos, puedan al final también entender, reconocer que debemos ser padres no según el criterio de la sociedad, no la psicología, no la pedagogía, sino según Dios, porque al final somos llamados para hacer todas las cosas según lo que Él mandó y para la gloria de su nombre. Bueno, hay una enseñanza clara en el versículo que Pablo está escribiendo a la iglesia en Éfeso y dice que los padres son los responsables de criar a sus hijos en disciplina y amonestación en el Señor. Bueno, es interesante porque así como hay una urgencia en que el hombre levante la enseñanza, el diseño de Dios en las Escrituras y viva a la luz de esa realidad, de la misma manera la mujer, los padres necesitamos mirar con mucho detenimiento cómo llevar adelante esta tarea. Porque en definitiva, un esposo o una esposa ya llegan con una vida de alguna manera ya formada. Indudablemente Dios en su gracia, a través del Evangelio, de su Espíritu, va moldeando nuestras vidas, nos va transformando de gloria en gloria, conforme a la imagen del Hijo. Pero la realidad es que cuando pensamos en nuestros hijos que llegan a una edad tierna en nuestras vidas, luego de 9 meses comienzan a desarrollar sus vidas, sus años. Nosotros no podemos ignorar que Dios los ha puesto a nuestro cuidado. Dice la palabra de Dios que los hijos son de Él. Herencia de Jehová son los hijos, dice el Salmo 127. Es como que la figura que Dios nos está mostrando es: estos son mis hijos que yo te doy como un administrador, como un cuidador, para que lo disciplines, los amonestes, los eduques conforme los principios que te voy a dar. Es interesante, en la antigüedad estaba la figura de, creo que es paidagogo, que de ahí derivó lo que conocemos como pedagogo o luego mezclado con la psicología, psicopedagogo. Pero la figura del paidagogo era una familia adinerada. No había educación pública como tenemos hoy, entonces el padre de la casa tenía que buscar una persona y esa persona tenía que educar a su hijo, tenía que prepararlo académicamente, tenía que enseñarle las cosas básicas de leer, escribir, sumar, restar, todas esas cosas elementales. Y luego tenía que enseñarle de la vida, un poco de historia, un poco. Y eso era sumamente importante, dar con la persona ideal, porque al final, dependiendo de esa tarea o el desarrollo de la tarea del pedagogo, nuestros hijos serían más bendecidos o menos bendecidos.
Bueno, esa frase Pablo utiliza en el sentido cuando dice que como niños en Cristo, la ley fue nuestro tutor, ¿no? La que nos llevó a Cristo. Y es interesante tomar la figura de la ley. Nosotros es como ese tutor en lo que es jardinería. El tutor es como una planta endeble, una planta tierna, que es la misma frase que Pablo utiliza cuando dice en los requisitos del pastorado que no tiene que ser un neófito, que significa una nueva planta. Esa nueva planta necesita que alguien lo apuntale, necesita que alguien lo afirme, que alguien lo sostenga hasta que sea maduro, robusto, fuerte y pueda valerse por sí mismo. Y de ahí tomamos la palabra paidagogos, es ahí donde aparece en el original. Y nos ayuda a introducirnos en nuestro tema en esta noche, donde Dios de alguna manera nos muestra estas figuras para recordarnos que nosotros somos padres en ese sentido, en ser esos paidagogos para la vida cotidiana, la vida secular, pero sobre todo para las cuestiones espirituales. Y esto es interesante que Pablo dice padres, no quita responsabilidades ni a la madre ni al padre. En el libro de Proverbios tenemos abundancia de ejemplos de cómo el escritor de los Proverbios dice que tanto su madre como su padre le enseñaban y lo instruían. Entonces nos permite ver que esa es una responsabilidad compartida que generalmente descuidamos. A veces descuidamos por desconocimiento, a veces descuidamos porque nos frustramos de no encontrar resultados a corto tiempo. Pero al final el mandamiento de Dios es que nosotros, que hemos sido bendecidos con su mano de poder ser padres, no podemos ignorar que esos padres son llamados a cumplir con fidelidad esa tarea de criar, disciplinar y amonestar a sus hijos. Bueno, la pregunta es: ¿de dónde salió la figura de la paternidad? ¿Cuándo empezó? ¿Quién lo creó? ¿Quién la dio a conocer? Y indudablemente debemos llegar a la conclusión de que fue Dios. Dios se da a conocer inicialmente como el Padre. El origen de la paternidad indudablemente tiene que ver con el Padre Eterno, que tiene una comunión perfecta, amorosa, cercana con el Hijo Eterno. La razón por la que existen padres en la tierra y personas que ocupan o que Dios los bendice con ese cargo es porque hay un Padre Celestial que ha querido otorgar parte de su gloria al hombre para que ejerzan ese oficio santo y para que puedan llevarlo de la manera en que Dios estableció. Hemos visto en estos 3 casos que nos hemos ocupado en el día de hoy en ver que el hombre, la mujer y ahora los padres son llamados a una tarea específica. Al esposo, a la mujer y a los padres se nos llama a hacer algo que Dios manda. Pero lo interesante de esto es que no solamente Dios nos ordena algo para hacer, sino que nos dice cómo hacerlo. Y eso, hermanos, es maravilloso, porque Dios nos conoce, sabe de nuestra limitación, sabe de lo complicado que es la paternidad, y entonces Él nos dice: yendo por este camino, pueden ser buenos padres, o pueden ser los padres que yo espero que sean. Y hermanos, si hay algo que posiblemente nos ha frustrado en nuestra vida es la paternidad. No porque nuestros hijos sean difíciles, y lo son, como todo pecador, son difíciles, son rebeldes, son duros. Pero el problema es que la frustración nos ha alcanzado porque nosotros hemos tratado de educar, disciplinar y amonestar a nuestros hijos según un criterio humano, carnal, pecaminoso y no según Dios. Esta es la razón por la que se les ha dado al hombre autoridad y por la cual debe llevar adelante este oficio, este santo oficio, como Dios lo lleva adelante. Encontramos en la paternidad, o mejor dicho, encontramos que la paternidad o a Dios como Padre está íntimamente relacionada con el plan de redención, pues Dios prometió que su Hijo nacería para traer más hijos a la gloria. Por lo tanto, la paternidad revela 2 cosas claras.
nos revela y nos muestra la relación intratrinitaria entre Dios, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Y ese carácter paternal de Dios nos habla de un carácter redentor. Nos habla que Dios no solamente quiere decirnos yo soy un buen padre, sino que la razón por la que Él es un buen padre es porque salva a muchos hijos y los trae a la gloria. Hermanos, yo sé que si nuestro caso es como es nuestro caso, que tenemos uno de nuestros hijos que no es del Señor, indudablemente eso nos pesa y el anhelo ferviente de nuestro corazón es que el Señor lo salve. Pero la realidad es que nosotros no podemos salvar a nadie, no podemos hacer nada y creo que estaríamos dispuestos a hacer cualquier cosa para que el Señor salvara a nuestros hijos. Pablo, hablando en el capítulo 9 de Romanos acerca de los judíos, de su nación, dice: yo mismo estoy dispuesto a hacerme maldito o anatema en favor de la salvación de mis hermanos o de su pueblo. ¿Cuánto más un padre, pensando en la salvación de su hijo, no daría su propia vida o aún su propia salvación? Es algo que no puede pasar, nunca va a suceder. Pero a modo de analogía nos sirve pensar quién no estaría dispuesto a cambiar ese lugar con su hijo. Yo creo que todo padre cristiano estaría dispuesto, pero la verdad es que Dios nos ha dado un lugar de privilegio y es tener a nuestros hijos desde su tierna infancia y poder guiarlo, educarlo, mostrarle el Evangelio, modelar el Evangelio, para que quizás, si Dios quiera, pueda salvar a nuestros hijos. Esa es nuestra parte. No podemos hacer nada para salvarle, pero sí podemos llevarlo a aquel que puede salvarlo y mostrarle y hablarle y señalarle cómo ese Dios paternal, maravilloso, está completamente dispuesto para salvar su alma. Bueno, la razón por la que Dios le ha dado autoridad al hombre y por la que están sujetos los hijos a los padres es para que de esta manera nosotros podamos entender un poquito más esa relación de padre a hijo o esa relación de Dios con su pueblo, con su iglesia. Encontramos en la paternidad, bueno, como bien decíamos, una clara alusión a la redención y como padre también, una vez más, no salvamos a nadie, pero sí deberíamos relacionarnos con nuestros hijos de esa manera. No depende de nosotros la salvación de nuestros hijos, no es porque yo sea buen o mal padre, mi hijo va a ser salvo o no va a ser salvo. Muchas veces nuestros hijos son salvos a pesar de nuestra paternidad, pero sí hay en nuestras manos el privilegio de poder llevar a nuestros hijos y ponerlos frente a la gloria del Evangelio, descansando en que Dios los va a salvar. Eso, hermano, no solamente es una responsabilidad, es un privilegio. Cuando nosotros compartimos el Evangelio, no compartimos el Evangelio solamente porque Dios los manda y sabemos que Él va a salvar a alguien, sino que compartimos el Evangelio porque es la gloria de Jesucristo de lo que estamos hablando. Pablo dice: el amor de Cristo me impulsa a hablar de esto, de mostrar su gloria. Y de la misma manera, esa relación con nuestros hijos debería ayudarnos a poder ver ese privilegio, de mostrarles a ellos cuán glorioso es Cristo. La paternidad revela, bueno, como decíamos al comienzo, esa relación intratrinitaria. Y como hemos dicho, los vínculos familiares tienen como un propósito particular de revelar la relación de la Santa Trinidad de Dios. El esposo de su lugar, la esposa de su lugar y los padres muestran esa relación que hay el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Haber sido creados a imagen de Dios implica haber recibido facultades que Dios quiso compartir con nosotros para que podamos ser un reflejo fiel de Él en este mundo. Eso es interesante, hermanos, porque es un honor entender esto. Es una gracia entender que Dios nos capacitó a ustedes, a mí, hombres, mujeres, padres, hijos, ha impregnado o imprimido su imagen para que al vivir conforme a sus mandamientos y vivir bien según el diseño de Dios, su nombre sea glorificado. Entre esas facultades que Dios ha provisto a los hombres
una de las que sobresale en este contexto es la capacidad de relacionarnos unos con otros. Es un privilegio que ningún otro ser en la creación tiene, solamente el hombre puede relacionarse con sus pares. Bueno, sabemos de animales que hablan hablan o repiten cosas que escuchan y que parecen que se están comunicando, pero la realidad es que no hay una comunicación, simplemente es un diálogo mecánico. El hombre es el único ser que Dios capacitó para relacionarse. Bueno, inicialmente el hombre se relaciona con Dios para que luego el hombre pueda relacionarse con sus pares y en esa relación llevar adelante esta tarea que Pablo menciona en Efesios, donde dice que debemos criar en disciplina y amonestación del Señor. Dice Génesis 3:9, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Y qué dice el hombre? Y el hombre respondió a Dios. Bueno, todos sabemos la historia, pero esto es post caída, el hombre ya pecó, se está escondiendo de Dios, Dios sabe esa realidad, pero va a buscar al hombre. Y esa figura, ese cuadro nos muestra que esto era algo que sucedía habitualmente. Dios venía al encuentro del ser creado para tener esa relación o ese tiempo de comunión entre ellos, Dios hablando, enseñando y el hombre teniendo comunión con Dios. Bueno, con este propósito Dios no solamente nos dio cualidades para relacionarnos, también nos proveyó un cuerpo para que nosotros podamos experimentar las relaciones. Nos proveyó un cuerpo para que podamos sentir, expresar los afectos más profundos de nuestro corazón. Las relaciones familiares nos brindan un cuadro maravilloso de quién es Dios. El hecho de entender que Dios nos hizo así para poder estar juntos, para poder amarnos, cuidarnos, protegernos, expresar sentimientos de afecto unos a otros, nos ayuda a entender un poquito el amor de Dios. Y eso es una bendición, porque de otra manera no lo podríamos entender. Las relaciones familiares nos brindan un cuadro maravilloso de quién es Dios, de cómo Él ama, de cómo Él cuida, protege a los suyos. Todas estas relaciones en el vínculo familiar evidencian un rasgo del carácter de Dios en nosotros. Y la paternidad no es la excepción. La paternidad nos enseña un tipo de amor que no es conocido ni experimentado en otro contexto. Los padres somos capaces de morir por nuestros hijos, de dar todo lo que tenemos. Bueno, sabemos de historia de que un hijo necesita un trasplante y el padre está dispuesto a darle un riñón o algo más de su cuerpo en favor, en beneficio de su hijo. Y eso nos habla y retrata o refleja el amor de Dios, quien por amor a nosotros, sus hijos, entregó a su mejor hijo, Cristo, y eso nos habla del amor. Ese tipo de amor sacrificial, dispuesto, desprendido, es una sombra tenue, diminuta del amor del Padre por su Hijo. Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 9, si no me equivoco, es donde tenemos la figura del Señor siendo con los discípulos al monte, y en el monte ahí se transfigura, aparece Moisés y Elías, y los discípulos están impactados de esa imagen y quieren hacer una enramada y quedarse ahí y disfrutar de esa comunión. Pero lo maravilloso de esa escena es que hay una voz audible que es Dios hablando y dice: este es mi Hijo amado. Y nosotros no podemos entender, más allá de la frase, qué representa esa declaración de Dios. O podemos entenderlo un poquito mejor cuando lo vemos, lo consideramos desde la paternidad. Eso debería hacernos meditar en lo que implicó al corazón de Dios tener que entregar su Hijo en humillación y en muerte de cruz para salvarnos a nosotros. No somos capaces de entender ese sacrificio, pero el hecho de ser padres nos permite tener una idea de cuán profundo es el amor de Dios por su Hijo y cuán profundo es el amor de Dios
al enviar a su Hijo por nosotros. Qué responsabilidad es tener que demostrar mi amor hacia mis hijos como un reflejo del amor paternal de Dios por el Hijo eterno. Somos llamados a imitar esa relación. Así como el Padre ama al Hijo y el Hijo se somete al Padre, esa debería ser la búsqueda. Debería preguntarme, ¿esto está hablando de mí? ¿Esto refleja el amor que yo tengo por mis hijos? ¿O es la manera en que yo amo a mis hijos? Bueno, posiblemente hay un amor sincero, profundo por nuestros hijos, pero ninguno de nosotros puede jamás amar como Dios ama de esta manera. Pero somos llamados a eso. La paternidad revela el carácter paternal de Dios. Es lo segundo que vemos. La paternidad nos ayuda a entender ese Dios cercano, paternal con nosotros. En la Biblia podemos ver a Dios de diferentes maneras, en diferentes funciones, de diferentes facetas. Y cuando vamos a los profetas vemos a un Dios como el enemigo implacable de todos los pecadores impíos y soberbios. Es un cuadro terrible, que solo el hecho de pensar, donde Dios dice, nadie resistirá el día de la ira de Jehová. Nadie lo va a poder soportar, dice Dios. Eso, bueno, nos estruja el corazón, pero a la vez nos lleva a ser agradecidos con Dios porque si no recibimos ese castigo, esa justicia de Dios sobre nosotros, es porque en su amor paternal entregó a Cristo para redimirnos. Sentir esa mano aplastante de Dios, ese juicio implacable, esa retribución justa al culpable nos hace temblar. Pero al mismo tiempo vemos en la Biblia a un Dios maravilloso y vemos a un Dios como Padre. O sea, podemos ver a un Dios lleno de ira, derramando con justicia y con severidad ese juicio sobre los pecadores y a la misma vez poder ver a un Dios maravilloso, paternal, tierno, compasivo. El Señor, al crear el oficio de Padre, no quiso que los hombres solamente comprendiéramos quién es Él o cómo es ser Padre, sino que conociéramos su carácter. Cómo es Dios en su carácter paternal. La Biblia nos enseña que movido por el gran amor que siente por sus hijos, da distintas declaraciones o expresiones a través de toda la Biblia para que podamos entender qué significa para Dios ese carácter paternal. Y de esta manera entonces mirando a Dios, nos miramos a nosotros mismos y vemos cómo esto es sumamente aplicable a nuestras vidas. Deuteronomio 8:1 dice, todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, tendréis cuidado de ponerlos por obra a fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó, tu pie durante estos 40 años. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor, tu Dios, te está disciplinando, así como un hombre disciplina a sus hijos. Bueno, Pablo nos introduce en este tema de la paternidad diciendo que la función del padre es enseñar a sus hijos. En este cuadro de Deuteronomio 8, del 1 al 5, lo que vemos es cómo Dios va describiendo toda una situación y va mostrando su intencionalidad en hacer determinadas cosas para enseñarles a ellos, para mostrarle lo oscuro de su corazón, lo rebelde de su alma, lo limitado que son en poder amar como Dios manda. Él nos habla de su cuidado, de su intención,
pero al final nos dice que deben comprender en el corazón que Dios está disciplinando como un hijo disciplina, como un padre disciplina a su hijo. Claramente Dios nos lleva a decir, esto es un diseño, esto es lo que el hombre tiene que hacer. El hombre tiene que ser tan cercano a su hijo, no solamente para disfrutar de su infancia, de su niñez, para verlo crecer, para ver la mano de Dios prosperando su vida, sus años, sino también esa cercanía con nuestros hijos es bajo la responsabilidad de disciplinarlo. Y yo sé que cuando hablamos de esta palabra, disciplina, siempre tiene una connotación negativa. Vivimos en una época donde muchos abrazan lo que se conoce como la educación respetuosa. Gracias, hermano. Y esto implica, tener ese cuidado de nuestro hijo como un vaso frágil y no a muchas cosas que Dios manda y que veremos que son aceptadas y ordenadas por Dios. Y nos perdemos de vista que nosotros debemos disciplinar. La disciplina no está solamente relacionado con el castigo físico, está relacionado con el entrenamiento, con el enseñar, con el marcar un camino, con modelar una vida. Y eso es lo que Dios está diciendo. Yo los entrené, yo les mostré, yo les indiqué cuál es el camino, pero en su corazón perverso hicieron como querían. Proverbios 3, 11 y 12 dice, hijo mío, no rechaces la disciplina. La palabra disciplina acá se refiere a instrucción del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende como un padre al hijo en quien se deleita. Bueno, el hecho de que nuestros hijos necesitan disciplina nos llevan a pensar que por más tiernos que sean para nosotros, una mamá, un papá puede ver a su hijo como un pequeño ángel que deambula por la casa. El hecho de que ellos necesitan disciplina nos hablan de su condición caída, de su pecaminosidad, de un corazón inclinado a lo malo. Y claro, en esa infancia no va a expresar todo el potencial de su pecado, pero sí necesita disciplina. No solamente necesita disciplina para el cuidado propio, sino que necesita disciplina porque su alma necesita conocer a Dios. Y dice el proverbio, no rechaces la disciplina, la instrucción del Señor, ni aborrezcas su reprensión. Bueno, la razón por la que la disciplina es buena y no es bueno aborrecer la reprensión es porque esto le hace bien a nuestra alma. Le hace bien al alma del Padre porque está llevando adelante su función, pero también le hace bien al corazón de nuestros hijos que necesitan ser enseñados en que la desobediencia, el pecado, el intentar manipularnos de distintas maneras tiene consecuencias y son pecados delante de Dios. Hermanos, nosotros llevamos adelante una actitud que se conoce como pecados respetables, donde hay pecados en mi vida o en la vida de mis hijos, donde esos pecados son tolerables. Estos pecados no son tan ofensivos a Dios. La realidad es que eso es un error. Todo pecado es una ofensa contra Dios, es un insulto. Y cuando nosotros no corregimos a nuestros hijos en sus pecados, llámese rebeldía, enojo, todo lo que sabemos que un niño hace, estamos deliberadamente enseñándole a que rebelarse contra Dios, a que pecar contra Dios no trae consecuencias. Cuando yo corrijo a mi hijo físicamente, no en un estado de ira ni desencajado, sino que lo hago como Dios manda, con misericordia, con amor, estoy disciplinando como Dios, estoy imitando lo que Dios hace. Dios corrige y reprende, pero no para destruir, sino para enseñar. Yo le estoy diciendo a mi hijo, no solamente en esta casa hay reglas, yo soy el que manda, yo soy el que te lidera, sino que toda desobediencia, todo pecado tiene una consecuencia. Hoy esa consecuencia es un chirlo, quizás si persiste en esa conducta, esa consecuencia será el castigo eterno. Entonces él está informado, su mente está instruida de que hay consecuencias por el pecado.
Es interesante ver cómo la figura de Abraham y su hijo, cuando es llevado al monte a ser sacrificado según lo que Dios había mandado, dice que él dice, Padre, acá está el cuchillo, tenemos la leña, pero falta el cordero. Esto nos enseña que él estaba instruido. Él sabía que un sacrificio a Jehová, un holocausto a Dios implicaba de leña, un cuchillo para herir a esa víctima que representaba a los hombres y que era ofrecida a Dios porque él sabía que el pecado del hombre tenía consecuencias. Por eso él se sorprende y dice, ¿dónde está el cordero? Y Abraham dice, Jehová se proveerá de cordero. Pero nuestros hijos, hermanos, deben estar instruidos con respecto a eso. La razón por la que te corrijo, la razón por la que te castigo, no es porque estoy ensañado contra vos. Te estoy recordando, hay consecuencias de pecar deliberadamente contra Dios. Dios nos enseña en las diferentes circunstancias de la vida y Él se deleita en enseñarnos y guiarnos para poder conocerles más. Nunca, aún nosotros como adultos, dejamos de aprender porque nunca nuestro Padre deja de enseñarnos. Y esa debe ser la relación con nuestros hijos. Contemplamos estos dos pasajes. Así como un hombre disciplina a su hijo, el Señor al que ama disciplina y se corrige en la reprensión y se deleita, en la reprensión de su hijo, nos tiene que llevar a pensar que el diseño de Dios para los padres es no solamente ser el proveedor, el protector, el que lidera la vida de su hijo, sino también el que corrige. Una de las cosas que siempre mencionábamos a nuestros hijos en casa, y no sé si alguna vez lo entendieron, es que a la hora de corregirlos, así sea físicamente o verbalmente, siempre le decíamos, nadie va a querer el bien para tu alma como nosotros lo queremos. Y sé que eso, hermanos, también está teñido de nuestro pecado y está manchado por nuestra incapacidad, pero era una realidad. Nosotros amamos a nuestros hijos y todo lo que hacíamos era para el bien de su alma. Y así debe ser con nuestros hijos. Así es como Dios actúa y así como nosotros debemos hacerlo. Dios atiende a sus hijos. En Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijo. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Bueno, nuestro Padre cuida de nosotros. Bueno, inicialmente, viendo esa condición perdida y caída que nosotros teníamos, estableció un tiempo, un día, como dijo en Génesis 3, la descendencia de la mujer vendría y ese tiempo se cumplió, tenía que ser bajo la ley para cumplir con esa demanda y Dios lo envió para redimir a los que estaban bajo la ley, a sus hijos que estaban bajo la ley, para que los recibiera como en adopción. Y porque sois hijos, dice, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Ahí está la figura, Dios se ocupa de la necesidad de sus hijos. Ese es un carácter paternal de Dios y esa es una necesidad que nosotros debemos suplir. Dice el Señor en el Evangelio, hablando acerca del cuidado de Dios, dice que nosotros, siendo malos hombres o hombres caídos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Dice, si tu hijo te pide un huevo, no le vas a dar una serpiente, si te pide un pan, no le vas a dar un escorpión. Y dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos nos dará todo lo que necesitamos? Eso nos habla de un Dios que cuida a sus hijos, de un Dios que atiende la necesidad. Y la necesidad que muchas veces nuestros hijos tienen no es solamente de proveerles lo que ellos quieren, de cumplir con sus pedidos, sus anhelos, cosas válidas, cosas que están permitidas, sino que nosotros necesitamos
atender el corazón, el alma de nuestros hijos, saber qué es lo que ellos necesitan espiritualmente hablando. Si no son del Señor, necesitan al Señor desesperadamente. Y sé que es algo que descuidamos porque están en nuestra casa, están bajo nuestro cuidado y pensamos que eso es algo que hacemos todo el tiempo, pero deberíamos ser intencional, como Dios es intencional, en ocuparse de las necesidades de sus hijos. Romanos 8:15 dice, pues, no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijo por el cual clamamos, Abba, Padre. Bueno, gracias, Katy. Esa palabra, Abba, Padre, nos habla de una expresión de cercanía. Bueno, hay algunos que andan diciendo que esto significa como papito o algo así, y no es eso, habla de una relación de cercanía, de una cercanía semejante a la del padre con un hijo, pero no está hablando de esa manera, simplemente nos ayuda a pensar en esto para entender la relación que ahora tenemos con Dios. Nuestro Padre Dios, nos muestra, modela esa cercanía con el Hijo, la cual nosotros también debemos imitar y nos da el privilegio de acercarnos para hablar con Él de nuestras necesidades. Incluso dice la palabra que Él está atento a lo que nosotros le pedimos, pero Él sabe aún las cosas que nosotros necesitamos sin que se las pidamos. Y así debería ser la relación con nuestros hijos. Saber lo que ellos necesitan. Como un líder responsable delante de Dios, debo saber cuál es la necesidad de mi hijo, ayudarlo, guiarlo, acompañarlo, de la misma manera que Dios lo hace. Dios protege a sus hijos. Éxodo 4:22 dice, entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Bueno, esta frase nos habla de cómo el Señor se presenta o le da identidad y le da protección a su pueblo. Israel es mi hijo, dice Dios. Esto implica, yo voy a protegerlo, yo voy a liberarlo, yo voy a cuidar a mi hijo. Nosotros somos los hijos de Dios y eso nos da seguridad. Y una forma de vivir para glorificar a Dios es saber y descansar en ese cuidado que Dios promete de nosotros. Dice el Evangelio de Juan 1:12, a los que creen en su nombre le dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué Juan antepone la frase, nos dio el derecho o el privilegio de ser llamados hijos? Porque ser llamados hijos no es para cualquiera. No cualquiera puede llamarse hijo de Dios, no cualquiera puede ser hijo de Dios. Necesitamos de su favor, de que Él nos haga parte de su familia. Pero esto nos habla de cómo Él protege y cuida a sus hijos. La figura preciosa en Juan 10 es que dice que las ovejas, sus hijos, están en las manos del Padre y nadie las puede arrebatar de su mano. Eso nos habla de seguridad, de protección, y los padres somos los encargados de comunicarle esa realidad, tanto espiritual como filial a nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que saber que están seguros con sus padres. Nosotros somos ese bastión, ese muro de contención que va a proteger a nuestros hijos. Y sí, esto es imperfecto. No vamos a poder cuidar lo que desearíamos cuidarlo ni evitarles todos los males que pueden recibir en este mundo, pero esa es mi determinación. Así lo vivo, así lo protejo, como Dios lo hace. Bueno, el Padre y Dios disciplina a sus hijos. Hebreos 12:4 dice, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís
Dios os trata como hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos habéis sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no verdaderos. La Reina Valera dice abortivos, ¿no? Bastardos, perdón. Además, tuvimos padres terrenales que nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestro espíritu y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina puede ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da fruto apacible de justicia. Por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se desconyunte, sino que se sane. Qué hermoso es pensar en un Dios que nos disciplina. Y sé que es muchas veces difícil conciliar esa idea de amor y disciplina, de ternura, misericordia, con corrección, porque en nuestra naturaleza caída no percibimos esas cosas como necesarias y útiles. En esa condición caída, egoísta, nosotros somos las víctimas y no los rebeldes que merecen corrección. Y nuestros hijos tienen la misma naturaleza y la misma reacción. Pero cuando Dios habla de la disciplina, lo habla de una manera tan preciosa. Nos dice, no te molestes de la disciplina del Señor. Nos habla que el Dios al que ama disciplina y corrige a todo el que tiene por hijo. Él es padre, tiene ese derecho, tiene esa autoridad, pero no lo hace de manera imperfecta como nosotros podemos llegar a hacerlo, sino que lo hace de una manera para el bien de nuestras almas. Dice, Él nos disciplina para nuestro bien. Hermanos, la disciplina a nuestros hijos no es un maltrato en la medida que se haga como Dios manda, sino que es para el bien de sus almas. Al presente, versículo 11 dice, ninguna disciplina parece ser causa de gozo. ¿Quién se va a gozar al ser corregido? No nos gusta ser corregidos verbalmente, mucho menos nos gusta o nos gustaba ser corregidos físicamente, que tuviéramos consecuencias por nuestra desobediencia. Pero ¿cuánto lo necesitábamos? ¿Cuánto necesitamos la corrección de Dios? ¿Cuánto necesitamos la disciplina de Dios que nos marca, que nos recuerda, eso que hiciste está mal, eso que hiciste va en contra del Evangelio, eso que hiciste va en contra de mi ley, eso que hiciste atenta contra ese diseño que yo establecí? Es hermoso pensar en que Dios en su amor compasivo nos disciplina. Y este es un aspecto sumamente importante en el deber del Padre. El Padre necesita corregir a su Hijo. Cuando Dios nos disciplina, seguramente eso va a doler, eso va a amargarnos, a entristecernos, pero al final dice que dará un fruto apacible de justicia y nos enseña que es algo que nosotros necesitamos para nuestro bien. La disciplina de Dios no es retribución, no es que Él nos disciplina para destruirnos o matarnos, o que lo hace severamente sin ninguna consideración. No, Dios lo hace en amor para el bien de nuestras almas. Debemos alegrarnos al ver a un Dios activamente disciplinando nuestra alma. Eso significa que somos importantes para Él. Eso significa que Él está al cuidado de nosotros y en esa imperfección Él aplica la disciplina porque sabe que necesitamos. Ahora, si esto es lo que Dios hace activamente, ¿cómo no disciplinar y tomar el ejemplo de Dios y aplicar la disciplina correctiva en la vida de nuestros hijos de la misma manera que Dios lo hace para el bien de nuestras almas? Debe ser un beneficio y un bien para el alma de nuestros hijos. Él provee para sus hijos. Bueno, esto lo vimos un poquito en las clases anteriores, donde el Señor dice, por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos,
¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Sabemos cuál es la necesidad, no solamente física, material de nuestros hijos, sabemos cuál es su necesidad, qué necesita corregir, qué necesita aprender, qué necesita hacer según el diseño de Dios. Dios como Padre se compadece de sus hijos. El Salmo 103, versículo 13 y 14 dice, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda que somos solo polvo. Compadecerse de los hijos es sentir misericordia y eso es lo que Dios hace por nosotros. Hermanos, si nosotros sentimos misericordia y compasión por el alma y la vida de nuestros hijos, los vamos a corregir, los vamos a disciplinar, les vamos a enseñar, los vamos a entrenar en la fe, en el temor de Dios, que es lo que Pablo está señalando. Y si hay alguien compasivo, es Dios. Aún con aquellos que Él sabe que van a terminar condenados, sigue siendo compasivo y misericordioso con ellos. ¿Cómo no mirar a Dios y ver en este acto disciplinario la compasión de Dios que les está corrigiendo como una alarma, como una alerta que les dice, este camino te lleva a la muerte. Depón tu rebeldía, vuélvete a Dios. Y esa es la tarea que el Padre tiene con sus hijos. Dios como Padre restaura y perdona a sus hijos. Malaquías 3:17 dice, y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial y los perdonare como un hombre perdona al hijo que le sirve. Bueno, la figura que nos ayuda a entender un poquito más es la de Lucas 15, el hijo pródigo. Y dice que, versículo 20, levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a su siervo, pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos, porque este mi hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hermanos, esto nos habla de un Dios que perdona y restaura a sus hijos. Dios nos guarde de tener situaciones en las que estemos molestos o que alejemos a nuestros hijos de nosotros por su conducta, por lo que son. Bueno, primero porque eso sería un reflejo de no entender lo que Dios hizo con nosotros. Nosotros escapábamos de Dios, dice Romanos 3. Romanos 1 dice que nosotros éramos aborrecedores de Dios, que corríamos de Él, que no había temor de Dios delante de nuestros ojos, pero a pesar de esta realidad, Él no se alejó de nosotros, sino que, como el padre del hijo pródigo, Él corrió a nuestro encuentro. Él nos buscó, Él nos vistió, Él celebró la vida de ese hijo que estaba muerto. Y así debe ser nuestra relación con nuestros hijos. Cuando hablamos del matrimonio, hablamos de dos pecadores que se unen, y eso es un conflicto potencial en cualquier momento. Pero también cuando hablamos de la paternidad, tenemos que decir que en la medida que nuestros hijos van creciendo, también ese pecado va a salir a luz y va a enfrentarnos y va a llevarnos a situaciones difíciles, tristes. Pero al final debemos reaccionar como Dios, perdonar y restaurar a nuestros hijos, así como Dios lo hace con cada uno de nosotros. Bueno, Dios nos perdona en esa relación perfecta, eterna, que tenemos en Cristo. Él siente compasión por nosotros y restaura todo el tiempo nuestra vida cuando nos acercamos a Él arrepentidos y fe. Y esa es la que deberíamos enseñarles y mostrar a nuestros hijos. En la medida que haya
arrepentimiento, perdón, reconciliación. Así como sucede con Dios, nosotros deberíamos perdonar y volver a una sana relación con nuestros hijos. Los deberes de los padres, hermanos. Podríamos resumir estos deberes en 3 encabezados bien rápidos: enseñar, disciplinar, cuidar y proveer. Enseñar, disciplinar, y la última es una sola, es cuidar y proveer. Bueno, enseñar, lo que ya veíamos: Padre, no provoques a ira a tu hijo, sino criadlo en disciplina e instrucción del Señor. El mandato de Pablo a los padres es presentado desde una perspectiva negativa, lo que no deben hacer. Lo que no deben hacer es provocarles a ira, incitarlos al enojo, al malestar. Pero también nos lleva a considerar este principio desde una perspectiva positiva, lo que deben hacer. No deben hacer, no impulsen, no lleven a través del maltrato, de los malos modos, a que su hijo se enoje, entre en ira con nosotros. Sino, la manera correcta y positiva, enséñenle. Enséñenle, corríjanlo a través de la disciplina, la instrucción, en el temor del Señor. No se trata de lo que yo creo, lo que a mí me parece, es diciendo, como escuchábamos en los profetas: así dice el Señor. Hijo, la razón por la que esto está mal no es porque yo te lo digo. Dios nos dice que esto está mal. La acción que esta frase implica es una disciplina activa, vigilante, cuidando la conducta y la actitud de nuestros hijos. En Colosenses 3:21 el apóstol utiliza una expresión similar, aunque con una diferencia. La palabra es: no exasperéis a vuestros hijos. Lo que Pablo ordena a los padres es hacer que los padres, no provoquen a los hijos a algo negativo, lo mismo que señala Efesios 6:4. ¿Cómo pueden o cómo podemos los padres provocar a ira o hacer algo negativo o hacer algo incorrecto a nuestros hijos? A través de imponer pesadas cargas que ni nosotros podemos llevar, a demandar cosas que no nos han sido enseñadas ni mandadas por el Señor, acompañando o tratando a nuestros hijos con una mala actitud y un endurecimiento de corazón contra nuestros hijos. El mismo amor que tenemos por nuestros hijos puede ser teñido por nuestra naturaleza caída y, lejos de ser un instrumento de gracia en favor del alma y el cuidado de nuestros hijos, podemos tornarnos en una pesada masa que golpea el alma, el corazón de nuestros hijos. Dice Proverbios que hay palabras del hombre que son como espada. Y muchas veces como padre actuamos de esa manera. Lejos de edificar, de cuidar, de proteger el alma, el corazón de nuestros hijos. Sí, claro, disciplinarlos correctamente, enseñarles correctamente. Hacemos usos de palabras duras, severas, que son como un golpe de espada. El comentarista Matthew Henry comenta y dice: aunque Dios le ha dado al hombre poder, le ha dado poder a los padres, no deben abusar de ese poder, recordando que sus hijos son, de una manera particular, parte de ellos mismos y por lo tanto deben ser gobernados con gran ternura y amor. El mismo principio lo vemos en la frase en Efesios 5, donde Pablo le dice: los hombres amen a sus esposas como a sus propios cuerpos. Si uno se ama a sí mismo, si uno es consciente, racional, si uno tiene todas las cosas en orden en su cabeza, seguramente siempre vamos a procurar el bien de nosotros. Por ese sentido de preservación que Dios puso en nosotros, nos cuidamos, nos protegemos. Y de la misma manera, dice Pablo, debemos amar y proteger a nuestras esposas. Y ahora la misma idea se traslada a los hijos. Si yo amo a mi hijo, y si yo amara a mi hijo como a sí mismo me amo, bueno, ese trato debería ser sumamente tierno, compasivo, misericordioso. No seas impaciente con tu hijo. No uses severidades irrazonables o irracionales y no les impongas orden rígidas, pesadas,
que ni aún nosotros mismos podemos obedecer. Cuando amonestes a tus hijos, cuando los aconsejes, cuando los exhortes, hazlo de tal manera que no sean movidos al enojo, al malestar, a la ira. En todos estos casos deben ser tratados con prudencia y sabiduría del Señor, esforzándonos por convencer, de traer una reacción pensada, racional, sobre lo que estamos hablando. Debemos trabajar en su corazón, debemos trabajar en su intelecto, y eso los llevará a poder asumir esa corrección de manera práctica y natural. Debemos ser conscientes que la autoridad puede pervertirse por causa del pecado que está en nosotros y llevar a nuestros hijos a vivir en ira, en enojo, en malestar hacia nosotros. Por esta razón la palabra nos advierte: no provoques a ira. Y lo contrario a esto es enseñarles, es instruirles en amor, en compasión, en misericordia, como Cristo hizo con nosotros. La parte positiva de esto implica que los padres pueden darle una guía y una disciplina a sus hijos. Y hay dos cosas que nosotros necesitamos enseñar a nuestros hijos. Primero, ellos deben saber quién es Dios. Deben conocer sus atributos, su obra, su poder, su señorío. Segundo, nuestros hijos deben saber qué es lo que Dios manda de ellos. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Tu hijo debe saber eso desde la más tierna infancia. Debes impregnar su corazón con el perfume redentor de esta verdad. Dios te manda que te arrepientas. Ellos deben conocer a Dios, y cuando conocen a Dios entonces pueden relacionar. Sí, el arrepentimiento es algo lógico, es algo entendible, porque Dios es santo y yo soy un pecador. Dios es bueno y yo soy malo. Debemos considerar que la instrucción que debemos dar a nuestros hijos no debe ser reemplazada por ningún sistema. Dios llama a los padres a guiar, disciplinar y enseñar a sus hijos. Podemos tener los mejores colegios, podemos llevar a nuestros hijos a colegios cristianos, podemos ponerlos frente a los mejores tutores o instructores, pueden recibir las mejores clases de los mejores maestros bíblicos, pero eso no nos libra a nosotros de la responsabilidad de instruirlos. Nuestros hijos deben incluso estar en instituciones complicadas o las mejores instituciones, pero nosotros debemos proveerles un ambiente en el hogar donde la instrucción formal, espiritual, es la moneda corriente en nuestra casa. Nuestros hijos deben conocer el temor del Señor, deben saber acerca de la santidad de Dios, deben conocer que Dios es un Dios temible, deben saber que Dios garantiza el juicio sobre todos aquellos que se rebelan contra Él. Es tu casa. Es la iglesia la encargada de esa función, pero es tu casa la primera iglesia en donde tu hijo debe escuchar estas verdades espirituales. Es en tu casa donde nuestros hijos deben saber acerca del pecado, acerca del evangelio, acerca de quiénes somos y lo que Dios manda de nosotros. Es una tarea sumamente importante, pero debemos recordar que la responsabilidad está en nuestras manos hasta que ellos estén bajo nuestra casa. Nuestros hijos son salvados por el Señor, y en cualquier situación que ellos se encuentren debemos descansar en que todo es una obra de Dios. Pero a pesar de esta realidad eterna que abrazamos, esto no niega nuestra responsabilidad con nuestro Padre, como padres, de que mientras nuestros hijos estén bajo nuestro cuidado, somos nosotros los que deben enseñar, corregir y disciplinar sus almas.
Rápidamente, el segundo encabezado es disciplinar. Debemos considerar seriamente la disciplina. Algunos piensan que solo debemos hablar con nuestros hijos. Nuestros hijos están en un ataque de ira, están gritando, están rompiendo literalmente la casa. Y nosotros pretendemos sentarlos y hablar con ellos, razonar con nuestros hijos. Bueno, la palabra nos dice cómo debemos tratar con nuestros hijos. Y sé que esto no nos va a gustar mucho, pero es lo que la Biblia dice. La palabra dice, Proverbios 13:24, el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Bueno, lo primero que vemos ahí es esa frase temeraria que dice la vara. Eso implica disciplina física. Implica que Dios manda a los padres a corregir físicamente a su hijo. En segundo lugar, aparece esa palabra odiar. El que escatima, el que quita, el que no le da la vara a su hijo, el que no le da corrección física, es una manera de expresar odio por su hijo. Nótense, la matemática de Dios, la disciplina muestra amor, porque Dios al que ama disciplina, pero el no disciplinar muestra odio, descuido de nuestros hijos. Bueno, amar está conectado con la diligencia en disciplinar físicamente a nuestros hijos. Entonces decimos, no rehúses a castigar físicamente a tus hijos, porque si lo haces estás mostrando que lo desprecias, pero cuando somos diligentes en disciplinar a nuestros hijos, estamos mostrando nuestro amor por ellos. La Reina Valera dice, el que desde temprano lo corrige. Y esto nos lleva a pensar en un acto diligente, presente, constante. Nuestros hijos deben saber quiénes son los que ordenan, lideran y mandan en la casa. Y muchas veces las palabras son insuficientes, es entonces donde la vara es un sabio maestro que les recuerda a ellos quién es el líder de esa casa. Y hermanos, esto lo vemos reflejado en el carácter de Dios. Dios lo muestra así. Dios no alterca con el hombre, Dios no se pone a debatir con los hombres. Simplemente actúa, obra en consecuencia de su carácter justo y santo. Proverbios 19:18 dice, corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. La frase seguramente que nos llama la atención es, mientras hay esperanza. Esto implica que hay un tiempo límite en el cual nosotros podemos modelar, trabajar, afectar el alma de nuestros hijos. Esto nos lleva a pensar en la urgencia, la importancia de esta actitud, de esta motivación al hacerlo. En la crianza hay personas que se dan cuenta que no hicieron las cosas a tiempo y hoy se arrepienten terriblemente. Bueno, muchas veces el error de otros, la falla de otro, no es solamente para señalar su error o lo mal que hicieron, sino para aprender que cuando nosotros no somos diligentes en esta tarea hay severas consecuencias. Seguramente tenemos familiares, amigos, conocidos que fueron indolentes con sus hijos en este aspecto de la disciplina y quizás hoy están sufriendo las consecuencias. Debemos considerar el uso de la vara con una intención santa, no para satisfacer nuestro orgullo, nuestra sed de venganza, porque me has avergonzado, porque me dejaste en evidencia delante de los amigos o delante de la familia. Ahora vas a saber lo que es bueno, te voy a dar con la vara. Eso no es disciplinar con amor, no es disciplinar con intención. Proverbios 23:13 dice, no escatimes la disciplina del niño, y aunque lo castigues con vara, no morirá. Qué hermoso es saber que la disciplina bíblica bien aplicada, aplicada en amor, en cuidado, en un aspecto redentor, no es para dañarlo. Y eso nos habla de la severidad
en que debemos propinar ese castigo. No debe ser en un ataque de ira, no debe ser desencajado, debe ser con cuidado. Pero dice que cuando lo castigamos con vara no morirá. No es para matarlo, no es para dañarlo físicamente, es solamente para que recuerde que hay consecuencias por desobedecer a Dios. Lo castigará con vara y librará, dice el proverbio, su alma de Seol. Y esto nos lleva a pensar cómo la disciplina tiene extensiones eternas, cómo a veces nosotros somos tan limitados y miramos que la disciplina es algo temporal, terrenal, pero dice, la disciplina es un elemento redentor, donde nuestros hijos pueden aprender lo que Dios quiere que aprenda cuando disciplinamos con intención y cuando recordamos que la disciplina es un recordatorio que Dios nos da de que todo pecado trae consecuencia. Eso puede librar el alma de nuestros hijos del infierno, de la muerte, del castigo eterno. Esto, lejos de ser un señalamiento de lo mal padre que somos, son palabras de ánimo para nosotros. Corrige a tu hijo y no morirá. Aquí podemos considerar todas las cosas que el mundo moderno dice sobre la disciplina física, que es totalmente opuesto a la palabra de Dios. Dios puede usar la disciplina, la vara, para conducir a nuestros hijos al evangelio, al arrepentimiento y a la fe. Tercero, el carácter paternal de Dios nos habla de que Él cuida y provee. 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Bueno, lo veíamos hoy temprano. Los padres damos identidad a nuestros hijos. No solamente les damos un hogar, un apellido, una familia, un lugar de contención, le damos identidad. Ellos saben quiénes son cuando nosotros llevamos adelante nuestra paternidad de manera correcta. Debemos cuidarlos a ellos y debemos proveer para sus necesidades. Los padres debemos cuidar a nuestros hijos. Y la manera de cuidar a nuestros hijos es también teniendo una relación santa, piadosa, correcta con la madre de esos hijos, o sea, con nuestra esposa. Por último, hermanos, la promesa que todos necesitamos. Mateo 28:20 dice a los discípulos del Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchas veces, al mirar nuestra manera de guiar nuestra paternidad o de relacionarnos con nuestros hijos, podemos ver cuán lejos estamos de esta verdad, cuán incapaces somos, cuán frágiles somos de corregir, de cuidar el alma de nuestros hijos. Seguramente todas estas responsabilidades nos aplastan, nos abruman, pero el Señor nos dice, yo estoy contigo. No importa si has fallado como padre, no importa si has claudicado en tu tarea de corregir, disciplinar y enseñar a tu hijo, quiero que recuerdes, este es un principio vigente y yo estoy contigo para ayudarte a llevarlo adelante y corregir y enseñar a tus hijos de manera correcta, amorosa, redentora, como Dios manda en su palabra. Hermanos, yo sé que posiblemente de distintas maneras, de distintas enseñanzas, el Señor nos ha señalado algo que necesitamos corregir. No podemos quedarnos en esa frustración de saber que hemos incumplido con lo que Dios nos manda, sino que esa misma incapacidad, ese mismo pecado, esa misma desobediencia debe hacernos conscientes de cuán necesitados estamos del Señor. Y entonces ir a la cruz de Cristo, pidiendo que nos ayude, que nos bendiga y que haga de nosotros instrumentos útiles en sus manos para el bien, el cuidado del alma de nuestros hijos. Amén. Hermanos, oremos y terminamos. Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque lo que hemos visto hoy es simplemente el borde de una verdad eterna, preciosa,
de una verdad que descuidamos y que es urgente, no solamente para llevar adelante de manera piadosa y correcta lo que tú mandas y esperas de nosotros como Padre, sino para el bien del alma de nuestros hijos. Señor, no dejes de bendecir a nuestros hermanos en esta noche, de darles un corazón contrito de pecado, pero también un corazón que se goza, que encuentra en ti esperanza, paz, descanso. Señor, tu palabra tiene un poder incomprensible, infinito, que muchas veces no logramos ver. Creemos en el poder de tu palabra y creemos en la obra del Espíritu Santo. Y en esta noche, Señor, te rogamos que tú nos hagas testigos de estas verdades preciosas, que podamos ver cómo tu palabra nos fortalece, nos convence, inclina nuestro corazón a hacer lo correcto y cómo tu Espíritu, Señor, obra en nosotros, llevándonos a descansar, a confiar en tu gracia y en tu poder, todo suficiente para ser esos padres que tú esperas que seamos. Señor, bendice tu palabra, bendice tu iglesia, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.